Muy buenos días. Ya es domingo. Es tiempo de que vayamos preparando nuestro corazón para ese encuentro con Dios, para escuchar su palabra que siempre es palabra de vida. El día de hoy, cuando leía y meditaba el Evangelio, ahora sí que me vinieron demasiadas ideas, eran muchas ideas. Casi siempre quiero tratar un solo tema o una sola idea en el Evangelio para que sea más fácil el poder recordar y el poder llevarnos algo a la práctica diaria. Pero en esta ocasión me era tan difícil porque cada renglón, cada versículo, cada acción realmente tomaba mi atención y era imposible poder decidir qué parte es la que quería hoy compartir contigo. Así que el día de hoy, prepárate porque van a ser muchos puntos para reflexionar, pero te invito a que aunque escuches muchos puntos, tú trata de quedarte con uno. ¿Cuál es el que más llama la atención en tu corazón? Pero antes de empezar a reflexionar directamente el Evangelio, te invito a que lo escuchemos y que le prestemos mucha atención a esta historia, pero que le prestemos atención a las acciones, a los verbos que en el Evangelio se nos van marcando, porque indudablemente cada verbo, cada acción es un giro que toma esta historia para quizás hablar de nuestra propia historia. Y dice así: en aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agrupaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tus palabras, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no te llamarás desde ahora, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Pero cada parte de esta historia tiene toda una enseñanza y quiero entrar directamente a ella. Dice el Evangelio que Jesús estaba a la orilla, a la orilla, a la orilla del mar, pero también podemos decir que está muy cerca de nosotros, está a la orilla, a la periferia. Sé que alguien va a decir: Jesús está en nuestro interior, y sí lo sé, pero me refiero a que a veces está tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Y Él no está lejos, sino que está muy cerca de nosotros. Él está a la orilla, pero somos nosotros los que tenemos que llevarlo dentro. Es decir, aunque Él esté muy cerca de nuestra vida, somos nosotros los que hay que remar mar adentro con Él. Somos nosotros los que hay que invitarle a Él a que entre. No te conformes solamente con tener cerca a Jesús. Hay que tenerlo dentro. Jesús está ahí cerca, a la orilla. Pero Jesús no quiere estar en la orilla. Él quiere estar en el centro. Él quiere estar en el corazón. Cuando se acerca, ve que hay dos barcas que estaban ya lavando las redes.
Supongo que si las redes estarían sucias o que si todavía había cosas arriba de la barca, iba a ser muy difícil que Jesús se subiera a una de ellas. Pero ya estaban limpiando las redes, lo que quiere decir es que ya habían desembarcado, ya se habían bajado, la barca estaba lista, la barca estaba prácticamente, pudiéramos decir que vacía, lista para que alguien se subiera. Así también sucede en nuestra vida. Si nosotros queremos que Jesús entre a nuestro corazón, pues tendríamos que empezar a limpiarlo. Si nosotros queremos que Jesús llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, pues entonces hay que darle espacio. ¿De qué serviría que Jesús esté cerca de nosotros si nuestro corazón está lleno de tanta basura, si nuestro corazón está lleno de tantas preocupaciones? Si Jesús se pudo subir a esta barca es porque había espacio. Por eso dicen y subrayan que ellos estaban ya lavando las redes, ya estaba listo. Otro aspecto es de que cuando Jesús se sube a la barca, le dice a Pedro que la aleje un poco de la tierra para que él pueda enseñar. Porque era tanta la gente que se amontonaba que no dejaban a Jesús hablar. Alejar un poco la barca de la tierra, eso le iba a dar una distancia entre los que iban a permanecer en tierra y Jesús. Fíjate bien en este aspecto. Jesús le dice a Pedro, aleja un poco la barca de la tierra para que yo pueda enseñar. Pues así también nosotros, tú y yo, para poder aprender, debemos de alejarnos un poco de la tierra. Porque tratar de agarrar el evangelio con todas las preocupaciones de la tierra, tratar de recibir la palabra de Dios con todas las angustias, con todo el drama, no vamos a poder, no vamos a aprender. Jesús se convertiría en una voz más entre tanto grito. Por eso, para poder aprender, para poder escuchar la palabra de Dios, también nosotros nos debemos de alejar un poco de la tierra para prestarle atención. Reservar un momento para la oración, guardar un momento de distracciones y poner atención en la palabra de Dios, separarnos de la tierra. Cuando tú oras, te separas un poco de las cosas de la tierra para poder enfocarte en las cosas del cielo. Ahora, Jesús empieza a enseñar. Jesús pronuncia su palabra. Pero el mensaje del evangelio no es solamente para que nos quedemos ahí contemplándolo y que digamos, ay, qué bonito, como si fuera una obra de teatro, como si fuera el cine, como si quisiéramos ir y entretenernos. No, eso no es el evangelio. El evangelio, cuando tú vas a misa, no es solamente para espectadores, no. ¿A qué me refiero? Que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Por eso cuando Jesús termina de dar su enseñanza, entonces lanza un reto, una confrontación a sus discípulos y les dice, remen mar adentro para pescar, para echar las redes. Ahí es un reto. Imagina a Pedro que él toda la noche estuvo tratando de pescar y no logró pescar nada. Ya estaba lavando las redes. Alguien pudiera decir, Jesús, ¿por qué te esperaste? Cuando terminamos de lavar las redes, cuando ya las guardamos, ¿por qué te esperaste a decirnos eso? En lugar de, no laven las redes, no las guarden, porque las vamos a volver a lanzar. Alguien pudo haber objetado y haberle dicho a Jesús, pero todo el día, toda la noche estuvimos ya pescando y en la noche es donde hay peces, en la madrugada, no ahorita cuando el sol ya calentó la superficie. Alguien le pudiera haber objetado a Jesús y decirle, oye, tú eres un carpintero, ¿tú qué sabes de pesca? Eso déjanoslo a nosotros. Alguien le hubiera dicho, tú conténtate con predicar, pero no te metas en nuestros asuntos. O simplemente la excusa más normal que alguien pudiera haber dicho, estoy cansado. Quizás en otro momento iré a servir, a trabajar, a echar las redes. Sin embargo, Pedro no hizo eso. Vemos la resistencia humana de Pedro al decirle, Señor, durante toda la noche lo hemos intentado, pero confiado en tu palabra, las echaré de nuevo.
Es decir, Pedro ya estaba cansado, ya estaba fastidiado, lo que tú quieras y mandes. Pedro era tan humano como tú y como yo que hay momentos en donde ya llegamos a nuestro límite. Pero Pedro decide dar ese salto de fe y ya no lo hace por sus fuerzas, ya no lo hace por su inteligencia, ya no lo hace por su destreza o su conocimiento, sino que ahora lo hace confiado en la palabra de Dios. Qué importante escuchar la palabra de Dios. Qué importante estar en sintonía con Dios, porque si no escuchamos la palabra de Dios, ¿en quién vamos a confiar? Y no se trata solamente de escuchar la palabra, sino de confiar en ella y de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso te decía que no se trata de ser un espectador, sino que cada vez que escuchamos la palabra de Dios debemos de tener un mensaje, un reto, un propósito, un compromiso, algo que te haga dejar la orilla e ir mar adentro. ¿Qué significa ir mar adentro en tu vida? ¿Qué significa el dejar la orilla en tu vida? ¿Qué significará volver a lanzar las redes en tu vida? ¿Qué significará en tu vida lo que Pedro dijo? Ya estoy cansado, ya lo intenté, pero en tu palabra lo volveré a hacer. Y ahí es donde al lanzar las redes, después de esa resistencia, después de haber mostrado esa confianza, al lanzar las redes, sucede un milagro. Son tantos los peces que hay, que ellos reciben, que se empiezan a romper las redes. Y fíjate qué cosa tan bonita. Porque al confiar en la palabra de Dios, el aspecto humano, las redes se rompen. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, las redes se rompen. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, la humanidad, los miedos, las angustias se rompen. La carne desaparece. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, las redes se rompen. Y es tanta la bendición que tú tienes que es necesario compartirla a otros. Ellos le hacen señas a otra barca y las dos barcas casi se hunden de tanta abundancia que hay. Todo por confiar en la palabra de Dios. Aquellos pescadores que lo habían hecho con sus fuerzas, con su inteligencia, con su destreza durante toda la noche, solo por confiar, ahora reciben en abundancia. Ellos iban a ir con las manos vacías a su casa, pero confiaron en la palabra, lo volvieron a intentar y las redes se rompen. Ahora, estos pescadores, Pedro, lo intentó durante toda la noche y casi no logra nada, pero confió. Tú, ¿durante cuánto tiempo has estado intentando con tus propias fuerzas? ¿Durante un día? ¿Durante una noche? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que es mejor confiar en la palabra de Dios que en nuestras propias destrezas, que en nuestra propia inteligencia? Ellos confían y las redes se rompen. Cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, toda atadura se rompe. Somos libres y experimentamos en abundancia el amor y la misericordia de Dios. De ahí que Pedro, cuando se da cuenta de esto, cae a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y eso es tan hermoso porque cuando tú te das cuenta de la santidad de Dios, te das cuenta también de tu miseria. Pero para Dios eso no es nada, porque es ahí donde Jesús le cambia la misión a Pedro. Ya no será más un pescador, ahora será un pescador, pero de hombres, ya no de peces, sino de almas. Dios tiene un plan para ti, mucho más grande de lo que tú puedas imaginar o pensar. Pero no te contentes con tenerlo a la orilla. Tienes que hacer un espacio en tu vida para que Él entre. Tienes que alejarte un poco de la tierra para captar el mensaje, su palabra. Tienes que dar ese paso de fe, confiar en Él,
aceptar el reto, hacer ese extra, aunque estés cansado, confiar en su palabra para que veas que su abundancia es magnífica en tu vida. Y entonces te darás cuenta que el propósito de tu vida es mucho más grande que el solo ser pescador de peces. No estoy diciendo que te vayas a convertir en un pescador de almas, pero sí estoy diciendo que el plan que Dios tiene en tu vida es mucho más grande que lo que tú piensas que tú puedes hacer con tu vida. En las manos de Dios, las redes no son suficientes. Él las rompe, porque con Él la abundancia es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la ternura, el Dios que nos acompaña, que nos bendice, que nos enseña, que quiere subirse a nuestra barca, a nuestro diario vivir, que quiere compadecerse, que se compadece y experimenta lo que tú y yo experimentamos. Pero este Dios que nos ama y quiere cambiar nuestras vidas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que una señora estaba yendo a la habitación de su hijo para despertarlo y que fuera a la escuela. El hijo no quería ir a la escuela y la señora le insistía y le decía, levántate, tienes que ir a la escuela. Y aquel hijo le dice a su mamá, no quiero ir por 3 razones muy importantes. 1, tengo flojera y sueño. 2, la escuela es muy aburrida. Y tercero, los niños se burlan de mí. La señora, sacudiendo a su hijo, le dice, pues yo te doy 3 razones. La primera, ya amaneció. La segunda, tienes 45 años. Y la tercera, eres el director de la escuela. ¿Qué necesitamos para despertar y asumir nuestra responsabilidad? ¿Qué necesitas para despertar y remar mar adentro? Aunque no lo creas, todavía hay muchos adultos que prefieren seguir en la cama y seguir jugando con sus juguetes que levantarse y conquistar el mundo que tienen enfrente. No te quedes ahí. ¿Qué es lo que esperas para remar mar adentro? Que tengas un excelente día.